No es casualidad que estés despierto. No ha sido el ruido de fuera, ni la incomodidad de tu cama, ni los pensamientos aleatorios de una mente inquieta lo que te ha sacado del sueño a estas horas. Lo sabes. En algún lugar, bajo el aturdimiento, la oscuridad y los primeros momentos confusos del despertar, algo en tu espíritu ya sabe que esto no es casual. Se trata de una llamada. Es la mano de Dios sobre tu hombro en plena noche, sacándote de lo cotidiano y llevándote a un momento que tu mente natural no puede comprender del todo, pero que tu espíritu reconoce de inmediato, porque tu espíritu fue creado para esto, para estas horas ocultas, para este intervalo específico entre la 1 y las 3 de la madrugada, cuando el mundo está en silencio y el cielo está abierto, y el Dios que nunca duerme se mueve de maneras que solo aquellos a quienes Él despierta pueden presenciar. Tú eres uno de ellos. Fuiste elegido para la vigilia nocturna antes de comprender lo que eso significaba. Y esta noche, en este momento, al despertar en la oscuridad con un hambre que no puedes nombrar del todo, te encuentras en el umbral de algo que podría cambiarlo todo. No solo esta noche, todo. Porque lo que Dios libera en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada no es meramente consuelo para los insomnes, es revelación para los que están preparados. Es una activación profética para aquellos que le han dicho sí por completo, que se han puesto a su disposición no solo en las horas convenientes, sino en las ocultas, las que cuestan algo, las que los cómodos y los despreocupados nunca ven. Este video existe para ti, para los elegidos que se despiertan en este intervalo y no saben qué hacer con él. Para aquellos que han sentido el peso de esta hora y han percibido que aquí hay algo significativo, pero aún no han aprendido a acceder a ello. Para aquellos que han estado durmiendo durante una cita divina que Dios ha estado manteniendo fielmente, noche tras noche, esperando a que llegaran. Eso termina esta noche. Ahora estás aquí, y vamos a orar, y vamos a prepararte para la activación profética que esta ventana siempre estuvo destinada a producir en tu vida. Si esto es para ti, suscríbete y no te vayas. Antes de seguir adelante, antes de abrir la palabra y sentar las bases y construir el entendimiento que hace posible todo lo demás, necesitamos hacer algo primero, necesitamos orar. No al final, como una formalidad de cierre, sino ahora mismo, al principio, porque no te has despertado a esta hora para recabar más información. Te has despertado porque Dios se está moviendo, y la respuesta correcta al movimiento de Dios no es el estudio, es la rendición. Así que, antes que nada, abramos este tiempo como debe abrirse todo encuentro genuino con Dios, con oración, con hambre y con la disposición de recibir lo que Él haya preparado para este momento. Estás despierto a esta hora porque Dios te ha llamado, y lo más poderoso que puedes hacer en este momento no es cuestionarlo, sino responder a ello. Abre tu corazón, aquieta tu espíritu y reza estas palabras como si fueran tuyas, porque lo son. Padre, me presento ante ti en esta hora específica, sagrada y elegida entre la 1 y las 3 de la madrugada, y vengo con plena conciencia de que no me desperté yo mismo. Tú me despertaste, te adentraste en mi sueño y me sacaste de él porque hay algo que tú quieres hacer en este momento que requiere mi disponibilidad, mi conciencia, mi disposición a presentarme en la oscuridad cuando todo en mi cuerpo natural preferiría permanecer en reposo. Y aquí estoy, Señor. Estoy aquí no porque sea lo suficientemente fuerte, espiritual o disciplinado como para haber elegido esto por mí mismo, sino porque tú me elegiste para esta oportunidad antes de que yo comprendiera siquiera lo que era, y estoy respondiendo a tu llamada con todo lo que tengo en este momento. Te reconozco, Padre, como el Dios que ni duerme ni se adormece, tal y como declara el Salmo 121:4, el Dios para quien esta hora no es oscura en absoluto, porque la oscuridad y la luz son iguales para ti, como me recuerda el Salmo 139:12. Mientras el mundo a mi alrededor está inconsciente y ajeno a todo, tú estás plenamente presente, plenamente activo, plenamente involucrado en los asuntos de tu reino y en las vidas de tus elegidos, y has considerado oportuno incluirme en lo que estás haciendo en esta hora. No me lo tomo a la ligera, lo recibo como el privilegio que es, y me posiciono ahora mismo como alguien que está plenamente disponible para lo que tú hayas preparado para este momento. Te entrego mi sueño, Señor. Te entrego la comodidad y el descanso que mi cuerpo te pide, y te ofrezco esta hora como un acto de adoración, como una declaración de que tú vales más que mi comodidad, de que lo que tú tienes que decir es más valioso que las horas de descanso que estoy sacrificando para recibirlo. Declaro en este momento que soy un centinela nocturno, llamado, elegido y colocado por ti para esta hora específica, y ocupo mi lugar en la muralla con la plena expectativa de que tú te encontrarás conmigo aquí,
tal como has prometido encontrarte con aquellos que te buscan, según Jeremías 29:13, que dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Te estoy buscando, Padre, con todo mi corazón, en medio de esta noche, te estoy buscando. Espíritu Santo, te invito a esta hora con una deliberación y una especificidad que va más allá del lenguaje religioso rutinario. No te invito por formalidad, te invito como aquel sin quien este tiempo no significa nada, sin quien no soy más que una persona cansada sentada en la oscuridad hablando al techo. Es tu presencia la que hace de esta hora lo que fue diseñada para ser, y te pido que llenes este espacio por completo, que satures este momento con tu realidad, que te des a conocer en esta vigilia de tal manera que mi espíritu lo lleve consigo mucho después de que haya salido el sol y se hayan reanudado las exigencias cotidianas del día. Ven, Espíritu Santo, esta hora te pertenece. Padre, renuncio a toda acción del enemigo contra este tiempo de oración. Sé que la hora entre la 1 y las 3 de la madrugada es terreno disputado, que el enemigo que ronda como león rugiente, tal y como describe 1 de Pedro 5:8, no cede este tiempo sin resistencia, que tiene estrategias diseñadas específicamente para mantener a los elegidos inconscientes, distraídos, confundidos o espiritualmente pasivos durante las horas en que el cielo está más abierto y el flujo de revelación profética es más accesible. Renuncio a cada una de esas estrategias ahora mismo en el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de pesadez que haría que esta hora se sintiera como una carga en lugar de una bendición. Renuncio a la confusión que haría que lo que Dios está diciendo se sintiera poco claro e inaccesible. Renuncio al embotamiento espiritual que me permitiría permanecer en esta ventana sin recibir verdaderamente lo que fue enviado aquí para mí. Toda asignación del enemigo contra mi vigilia de la 1 a las 3 de la madrugada queda cancelada en este momento por la sangre de Jesucristo, que Apocalipsis 12:11 declara que es el arma misma con la que los elegidos vencen, y aplico esa sangre sobre esta hora, sobre esta oración, sobre mi espíritu, mi mente y mi vida onírica en este momento. Me abro, Padre, a la activación profética. Me abro a la dimensión de tu comunicación que opera a través de los sueños y las visiones y las profundas impresiones de la noche. La dimensión que Joel 2:28 promete cuando dices: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos tendrán sueños, tus jóvenes verán visiones. Esa promesa no es histórica, está en tiempo presente, está activa, está disponible para mí ahora mismo, en este momento, y la recibo con las manos abiertas y el espíritu abierto. No vengo a esta ventana simplemente para orar en el sentido ordinario de presentar mis necesidades y hacer mis peticiones. Vengo a esta ventana para recibir, para ser activado, para entrar en la dimensión profética de la relación contigo, que este momento fue diseñado específicamente para facilitar. Despierta cada don latente en mí, Señor. Cada capacidad profética que ha permanecido sin usar, cada sueño que ha quedado olvidado y sin cuidar, cada visión que fue sembrada en mi espíritu en una temporada anterior pero que nunca se desarrolló plenamente porque no sabía cómo cuidarla, lo traigo todo ante ti ahora y te pido que soples sobre ello. Ezequiel 37:9 registra tu mandato de que el aliento venga de los 4 vientos y sople sobre los muertos para que vivan, y estoy recibiendo ese aliento en este momento sobre cada área de mi vida profética que se ha sentido seca, latente o desconectada. Sopla sobre ello, Padre. Devuélvele la vida. Activa lo que pusiste en mí antes de que naciera, los dones y los llamamientos que Romanos 11:29 declara que son irrevocables, que no han caducado simplemente porque han estado inactivos, que no esperan una nueva impartición, sino la activación de lo que ya fue depositado. Pongo mi espíritu en este momento como receptor, no como alguien que se esfuerza, ni como alguien que actúa, ni como alguien que intenta fabricar una experiencia, sino como receptor. Abierto, en silencio y expectante, como Samuel en 1 de Samuel 3:10, quien dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa es mi postura en esta hora. Habla, Señor. No estoy aquí para impresionarte con la extensión o la elocuencia de mi oración. Estoy aquí porque tú me despertaste y vine, y estoy escuchando, y estoy listo, y confío en que lo que has preparado para esta vigilia vale cada momento de sueño que ofrezco a cambio de ello. Que esta hora marque un punto de inflexión, Padre. Que sea la noche desde la cual mire atrás y diga que algo cambió, que algo se abrió, que se activó una dimensión profética de mi relación contigo que antes había estado cerrada, y que a partir de esta noche, los sueños que tengo, las impresiones que recibo y la voz que oigo en los lugares tranquilos sean más claros, más específicos y más fructíferos que cualquier cosa que haya experimentado antes.
Te pido eso, Señor, con la audacia de Hebreos 4:16, que me instruye a acercarme con confianza al trono de la gracia, para que pueda obtener misericordia y hallar gracia para recibir ayuda en el momento de necesidad. Este es mi momento de necesidad. Este es mi acercamiento con valentía. Y recibo tu misericordia y tu gracia en esta hora y en cada vigilia nocturna que le siga, en el nombre poderoso, incomparable e invicto de Jesucristo. Amén. Hay una pregunta que todo creyente elegido que ha experimentado este fenómeno se ha hecho, a veces con asombro y a veces con agotamiento, y merece una respuesta que vaya más allá de las explicaciones espirituales superficiales que circulan en los círculos de oración y en las redes sociales cristianas, sin el peso bíblico y el fundamento teológico que una pregunta tan significativa realmente requiere. ¿Por qué Dios despierta a las personas entre la 1 y las 3 de la madrugada? No de forma ocasional, ni una sola vez en una temporada de especial intensidad espiritual, sino repetidamente, de forma constante, con una persistencia que deja claro que no se trata de una coincidencia, ni de una descarga aleatoria de un sistema nervioso hiperactivo, sino de un patrón deliberado, intencionado e iniciado divinamente, que tiene un significado específico y una intención concreta detrás. La respuesta a esa pregunta no se encuentra en el misticismo ni en ese tipo de especulación espiritual que suena profunda, pero que no puede contrastarse con la palabra. Se encuentra en las Escrituras, en el carácter de Dios y en el diseño específico de la vida elegida que hace que este intervalo no sea una interrupción del descanso, sino una invitación a algo que las horas del día, con todo su ruido, sus exigencias y sus distracciones, simplemente no pueden contener. Lo primero que hay que establecer es que Dios es un Dios de tiempos y estaciones específicos, y que esta especificidad no es incidental a su naturaleza, sino central en ella. Eclesiastés 3:1 declara que para todo hay una estación, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo, y la palabra propósito en ese versículo no es vaga. Es intencional, es direccional. Dios no actúa al azar dentro del tiempo, se mueve en él con precisión, designando momentos específicos para cosas específicas, y el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada es uno de esos momentos designados, un tiempo que conlleva un peso espiritual específico y una agenda divina específica que es diferente de lo que hay disponible en cualquier otra hora del día o de la noche. Cuando Dios te despierta en este intervalo, no lo hace de forma arbitraria. Te está llamando a un tiempo designado, un momento kairos incrustado en el cronos de una noche ordinaria, y la diferencia entre recibir lo que ese momento conlleva y dormir durante él es la diferencia entre acceder a lo que el cielo liberó para esa hora y perderlo por completo. El precedente bíblico de que Dios hable y actúe en las vigilias nocturnas es extenso y no puede descartarse como una coincidencia. Es un patrón que se entreteje a lo largo de ambos testamentos con suficiente consistencia como para constituir un principio más que una excepción. En 1 Samuel 3, fue durante la noche cuando Dios llamó a Samuel, no una, sino 3 veces, con una persistencia que refleja la que muchos de los elegidos experimentan en este intervalo: el despertar repetido, la sensación de ser convocados, la conciencia de que algo requiere su atención. La respuesta de Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se convirtió en la actitud que dio inicio a uno de los ministerios proféticos más significativos de toda la narrativa del Antiguo Testamento, y no comenzó en un servicio en el templo, ni en una reunión pública, sino en el silencio de la noche. En un momento de repetidos despertares divinos que fácilmente podrían haber sido descartados como insomnio por alguien que no supiera lo que realmente eran. En Génesis 28, fue en la noche cuando Jacob se encontró con el cielo abierto, la escalera que ascendía de la tierra al trono de Dios con ángeles subiendo y bajando por ella, y la voz de Dios pronunciando promesas de alianza sobre su vida y su linaje. Ese encuentro no ocurrió en medio de un día ajetreado. Ocurrió cuando Jacob estaba acostado, cuando el mundo natural se había aquietado, cuando lo único que quedaba era el acceso sin obstáculos a la dimensión espiritual, que la quietud de la noche pone constantemente a disposición de quienes están en condiciones de recibirla. La noche no es espiritualmente neutra. Está cargada de energía espiritual, y el tramo comprendido entre la 1 y las 3 de la madrugada conlleva una carga particular para la que los elegidos están siendo despertados por razones que son totalmente coherentes con el carácter del Dios que la diseñó. La razón por la que este intervalo específico tiene tal importancia está relacionada con lo que muchos de los que estudian los ritmos espirituales de la oración han identificado como un cambio en la atmósfera espiritual que se produce en las horas más profundas de la noche. El mundo está en su momento más silencioso entre la 1 y las 3 de la madrugada.
El ruido colectivo de la actividad humana, la producción mental y emocional de miles de millones de personas ocupadas en sus quehaceres de la vida diurna, ha alcanzado su punto más bajo. Y en ese silencio colectivo, la frecuencia del cielo se vuelve más accesible, no porque Dios se oiga más fuerte a la 1 de la madrugada que al mediodía, sino porque la interferencia es menor. La estática que el ruido, el ritmo y las exigencias del mundo despierto crean en la atmósfera espiritual se ha calmado, y lo que siempre se ha estado transmitiendo se vuelve más fácil de recibir. Por eso los elegidos que desarrollan una vida de oración constante entre la 1 y las 3 de la madrugada, informan sistemáticamente de que lo que reciben en este intervalo tiene una claridad, una especificidad y un peso profético que su oración diurna, por muy fiel y genuina que sea, no siempre produce. No es que Dios esté más presente, es que las condiciones para recibir su presencia son más favorables, y Él despierta a los elegidos en este intervalo precisamente porque tiene algo que liberar que requiere esas condiciones. También hay una dimensión de guerra espiritual en el motivo por el que Dios despierta a los elegidos a esta hora específica que no puede ignorarse. El enemigo comprende el significado espiritual de las vigilias nocturnas, y su estrategia no es meramente pasiva. Trabaja activamente para mantener a los elegidos inconscientes y espiritualmente inactivos durante las horas en que el cielo está más abierto, porque un creyente elegido que está despierto, orando y recibiendo en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada, es una amenaza directa para cada misión que ha desplegado contra la vida, la familia, el llamado y el destino de esa persona. Job 33, 14-16 revela algo extraordinario sobre la comunicación nocturna de Dios cuando dice: porque Dios puede hablar de una manera o de otra, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus lechos, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Dios utiliza la noche para sellar la instrucción en los espíritus de sus elegidos, para depositar una revelación que el ajetreo del día no les permitiría recibir, para comunicarse con una franqueza y una profundidad que las horas diurnas, llenas de distracciones y ruido, impiden constantemente. Cuando te despiertas en este intervalo, estás siendo atraído hacia un momento de instrucción sellada, una descarga divina que fue preparada específicamente para ti y que requiere que estés despierto para recibirla. Los elegidos también deben comprender que ser despertados entre la 1 y las 3 de la madrugada no es una carga que Dios impone a aquellos a quienes ama. Es un honor que Él concede a aquellos en quienes confía. A lo largo de las Escrituras, las personas a las que Dios despertaba por la noche eran personas a las que estaba a punto de hablar de manera significativa, personas a las que estaba preparando para algo importante, personas cuya próxima etapa requería un nivel de intervención divina que los canales ordinarios de la comunión diurna no podían transmitir plenamente. Cuando Dios te despierta a esta hora, no está interrumpiendo tu descanso por indiferencia hacia tu necesidad de dormir. Está dando prioridad a tu destino sobre tu comodidad, a tu llamado sobre tu conveniencia, a tu activación profética sobre tu recuperación física, porque Él ve lo que se avecina en tu vida y sabe que lo que necesita liberar en tu espíritu en este momento es más importante que las horas de sueño que estás sacrificando temporalmente por ello. El Salmo 127:2 habla de que Dios da sueño a sus amados, y el mismo Dios que da el sueño también lo retiene cuando tiene algo más importante que dar en su lugar, algo que solo la quietud y la apertura de los elegidos que están despiertos en la noche profunda pueden recibir plenamente. No estás despierto por casualidad, no te despertaste por coincidencia. El Dios que cuenta los cabellos de tu cabeza y ordena tus pasos, según el Salmo 37:23, también ordena tu despertar, y cuando lo ordena, a la 1 de la madrugada, o a las 2 de la madrugada, o en cualquier momento de ese intervalo, es porque ya ha preparado lo que pretende revelar en esa hora, y necesita que estés consciente, en posición y disponible para recibirlo. La pregunta nunca es si Dios tiene algo que decir en este intervalo, siempre lo tiene. La pregunta es si responderás a la llamada con la actitud de Samuel, con la actitud abierta, expectante y genuinamente disponible de alguien que comprende que ser despertado por Dios en la noche no es una molestia que hay que soportar, sino una cita que hay que cumplir, y que lo que hay disponible en esa cita, la revelación, la instrucción, la activación profética, el lenguaje de los sueños, la palabra sellada que solo la noche puede traer, vale cada momento de sueño que ofreces a cambio de ello. Has entendido por qué Dios te despierta en esta hora, y ahora es el momento de responder a ese entendimiento no con más información, sino con rendición.
Recibe estas palabras como propias, deja que broten desde lo más profundo de tu espíritu y reza con ellas con todo el peso de todo lo que esta hora fue diseñada para producir en tu vida. Padre, me presento ante ti en esta vigilia nocturna con una rendición que va más allá de la superficie del lenguaje religioso y llega hasta lo más profundo de mi voluntad, mis deseos, mis planes y mis preferencias. No estoy aquí simplemente para cumplir con la disciplina de la oración de medianoche. Estoy aquí porque tú me despertaste, porque tu mano se adentró en mi sueño y me sacó de él con una determinación que mi espíritu reconoció incluso antes de que mi mente estuviera plenamente consciente, y estoy respondiendo a ese llamado con todo lo que tengo. Te entrego esta hora por completo. No las partes que me resultan espiritualmente convenientes, no las porciones que se alinean con lo que ya esperaba o deseaba recibir, sino todo, cada minuto de esta vigilia, cada impresión que llega en ella, cada dirección que toma y que no anticipé, cada exigencia que me impone y que mi carne preferiría evitar. Todo ello te pertenece y ahora mismo lo suelto. Entrego mi agenda para esta hora, Padre. Confieso que en el pasado he acudido a los momentos de oración con una lista, con una dirección predeterminada, con una idea de lo que quería que esta vez produjera, y a veces he confundido el cumplimiento de mi agenda con un encuentro genuino contigo. Esta noche no haré eso. Esta noche vengo con las manos abiertas y el espíritu abierto, genuinamente y completamente disponible para lo que tú hayas preparado para esta vigilia, ya sea que se parezca a lo que esperaba o no se le parezca en nada, ya sea que se sienta dramático o tranquilo, ya sea que llegue como una palabra clara o como una quietud tan profunda que lleve días comprender lo que se depositó en ella. Suelto toda expectativa que sea mía en lugar de tuya, y te pido que llenes esta hora con tu agenda, tus propósitos, tu intención específica para esta noche y para esta etapa de mi vida. Como me recuerda Isaías 55:8, tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos no son mis caminos, y elijo en este momento honrar esa distinción al soltar mis caminos y recibir los tuyos. Entregaré mi cuerpo, Señor. Esta carne está cansada, estos ojos están pesados y este cuerpo pide el descanso que esta hora está suspendiendo temporalmente, y reconozco esa tensión con honestidad ante ti en lugar de fingir que no existe. Pero declaro, en consonancia con Romanos 12:1, que presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, lo cual es mi culto racional, y un sacrificio vivo no elige el altar que le conviene, se somete al altar del designio divino, y esta hora es ese altar para mí, esta noche. Así que te ofrezco este cuerpo cansado como instrumento de tus propósitos en esta vigilia, y te pido que me sostengas sobrenaturalmente en ella, que me des el estado de alerta y la sensibilidad espiritual que mi condición natural no puede producir por sí sola. Que soples sobre mí ahora mismo con el mismo aliento que se movía sobre la superficie de las aguas en Génesis 1:2 y trajo orden y vida a lo que era informe y vacío. Sopla sobre mí, Padre. Trae vida, claridad y lucidez divina a este momento y a este cuerpo que esta noche te elige a ti en lugar de la comodidad. Te entrego completamente mi vida onírica, Señor. Cada noche que ha pasado en la que mis sueños fueron confusos o desordenados o estuvieron totalmente ausentes, cada mañana en la que me he despertado sin recuerdo de lo que se movió en mi sueño, cada temporada en la que la dimensión profética de mis noches se sintió cerrada e inaccesible, lo traigo todo ante ti ahora y lo libero. Libero la frustración de las temporadas áridas. Libero la decepción de las mañanas en las que me despertaba con las manos vacías de lo que debería haber sido una noche de encuentro divino. Libero cada conclusión que he sacado sobre mi propia capacidad profética basada en esas temporadas, cada creencia silenciosa de que tal vez los sueños proféticos son para otras personas, personas más espirituales, personas con un tipo diferente de llamado o un nivel diferente de intimidad contigo. Renuncio a cada una de esas conclusiones como mentiras que no se originaron en tu evaluación de mí, sino en la estrategia del enemigo contra mí, y recibo en su lugar la verdad de Joel 2:28, que declara sin reservas que derramarás tu espíritu sobre toda carne, y que los hijos y las hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Toda carne, eso me incluye a mí. Eso siempre me ha incluido a mí, y recibo mi parte de esa promesa en este mismo momento, con la plena confianza de quien sabe que tu palabra no vuelve a ti vacía. Activa mi vida onírica, Padre, no como una novedad espiritual, no como una experiencia que se colecciona y de la que se habla, sino como un canal genuino de comunicación divina a través del cual tú me hablas con la especificidad, la claridad y el trato personal que esta etapa de mi vida requiere.
Entiendo, según Números 12:6, que tú mismo declaraste que si hay un profeta entre tu pueblo, tú, el Señor, te das a conocer a él en una visión y le hablas en un sueño. Me posiciono como alguien disponible para ese modo de comunicación divina, no reclamando un título, sino una disponibilidad, diciéndote ahora mismo que mis noches son tuyas, que mi sueño es tuyo, que las horas en las que mi mente consciente descansa y mi espíritu está más abierto y desprotegido están a tu disposición para lo que quieras depositar, revelar, advertir, dirigir o activar a través de ellas. Usa mis noches, Señor. Usa cada hora de sueño que siga a esta vigilia como una continuación de lo que tú comienzas aquí, como una extensión de la conversación divina que esta oración está abriendo entre tu espíritu y el mío. Me posiciono ahora como un centinela en la muralla. Ezequiel 33:7 registra tu palabra al profeta. Te he puesto por centinela de la casa de Israel. Por tanto, oirás una palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Recibo esa tarea en la medida que corresponde a esta etapa de mi vida, permaneciendo en esta vigilia nocturna, no como un participante pasivo en mi propia vida espiritual, sino como un centinela activo, alerta y espiritualmente comprometido, que comprende que lo que ocurre en las horas ocultas de la noche tiene consecuencias directas para las horas visibles del día. Lo que reciba en esta vigilia lo llevaré al mañana. Lo que se deposite en mi espíritu en la oscuridad dará fruto en la luz. Y tomo mi posición en esa muralla ahora mismo con toda la sobriedad y la plena expectativa de alguien que sabe que el Dios que designó la vigilia también se presenta para ella. Cubro esta vigilia nocturna con la sangre de Jesucristo. Cada intento del enemigo de corromper lo que Dios deposita en esta hora, de tergiversar los sueños que se liberan en esta vigilia, de introducir confusión, miedo o engaño en la dimensión profética que esta oración está abriendo, lo cubro todo con la sangre que Apocalipsis 12:11 declara que es el arma de la victoria. La sangre de Jesús está sobre mi mente mientras duermo. La sangre de Jesús está sobre mi espíritu mientras recibe. La sangre de Jesús está sobre cada sueño, cada visión y cada impresión que llegue esta noche, santificándola, protegiéndola, asegurando que lo que el enemigo pretendía corromper permanezca puro, claro y sea recibido con precisión. Invoco la sangre sobre esta hora y sobre cada hora de sueño que le siga, y declaro que esta noche es tierra santa, apartada para los propósitos de Dios y protegida por la obra consumada del Calvario. Padre, te pido ahora que alinees mi espíritu con la frecuencia del cielo para esta vigilia. Afíname, Señor, como un músico afina un instrumento antes de una actuación, ajustando cada cuerda de mi vida interior hasta que esté perfectamente calibrado para recibir lo que tú estás transmitiendo en esta hora. Donde mi espíritu haya estado desalineado por un pecado no confesado, lo confieso ahora y recibo la purificación de 1 de Juan 1:9. Donde haya estado desalineado por ofensas no resueltas, elijo el perdón ahora y entrego a tu cuidado a toda persona que me haya herido. Donde haya estado desalineado por la ansiedad y la incredulidad, te entrego toda preocupación según 1 de Pedro 5:7, confiando en que tú cuidas de mí y que tu cuidado es suficiente para todo lo que he estado cargando. Alinéame, Padre, sintoniza cada frecuencia de mi vida interior hasta que esté en condiciones de recibir de ti con la claridad, la precisión y la profundidad que esta hora fue diseñada para producir. Declaro sobre esta vigilia nocturna que no la dejaré con las manos vacías. Lo declaro no por presunción, sino por fe, basando mi declaración en la promesa de Mateo 7:7 y 8, que dice: Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Estoy pidiendo, estoy buscando, estoy llamando a la puerta de la dimensión profética de mi relación contigo, y me mantengo firme en tu promesa de que la puerta se abrirá, de que lo que busco será hallado, de que lo que pido me será dado, porque pido en alineación con tu voluntad y tu palabra, y la promesa específica de Joel 2:28, que hace de la activación profética no un privilegio reservado para la élite espiritual, sino una herencia disponible para todo creyente elegido que se posicione para recibirla. Que esta noche sea diferente, Padre. Que esta vigilia marque el inicio de una temporada profética en mi vida que recordaré como el punto de inflexión, la noche en que todo cambió, la vigilia en que comenzaron los sueños y llegaron las visiones, y la voz de Dios en la noche se volvió tan familiar y confiable como la voz de Dios durante el día. Estoy listo, estoy preparado, me he rendido y estoy expectante con la esperanza del Salmo 5:3 que declara: Por la mañana oirás mi voz, oh Señor, por la mañana te la dirigiré y levantaré mis ojos.
Estoy alzando la vista ahora mismo, en esta noche que es la mañana de una nueva temporada profética, y estoy dirigiendo todo lo que soy hacia ti, con plena confianza en que me oyes, que me ves, que me despertaste para esto, y que lo que comenzaste al sacarme del sueño esta noche, lo completarás en las horas que siguen, en el nombre de Jesucristo, que es Señor sobre la noche y el día, sobre lo visible y lo invisible, sobre lo consciente y lo onírico, por los siglos de los siglos. Amén. Existe la tentación, al encontrarse con la enseñanza sobre la ventana de oración de la 1 a las 3 de la madrugada, de recibirla como una tendencia espiritual moderna, como algo que surgió de la cultura carismática contemporánea y se difundió a través de las redes sociales cristianas sin las profundas raíces bíblicas que le darían auténtica autoridad y peso duradero. Hay que resistir esa tentación porque la importancia de este intervalo no es un descubrimiento reciente, es una realidad antigua, entretejida en el tejido de las Escrituras con una coherencia y una profundidad que hacen imposible descartarla como una novedad espiritual. La franja horaria de la 1 a las 3 de la madrugada no es significativa porque lo haya dicho un maestro popular. Es significativa porque el Dios que creó el tiempo incorporó algo en esta franja específica que la narrativa bíblica confirma una y otra vez a lo largo de ambos testamentos, de formas que exigen una atención seria por parte de todo creyente elegido que se haya despertado a esta hora y se haya preguntado qué significa. Para comprender el significado bíblico de este intervalo, es necesario entender primero cómo el mundo antiguo dividía la noche. El sistema judío de guardias nocturnas dividía las horas de oscuridad en 3 guardias distintas, cada una con su propio peso espiritual y su propio significado en el ritmo de la oración y el encuentro divino. La primera guardia se extendía desde la puesta del sol hasta aproximadamente las 10 de la noche. La segunda guardia, a veces llamada la guardia intermedia, se extendía desde aproximadamente las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. La tercera vigilia se extendía desde las 2 de la madrugada hasta el amanecer. El sistema romano dividía la noche en 4 vigilias, con la tercera vigilia extendiéndose desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada y la cuarta desde las 3 hasta las 6 de la madrugada. Lo significativo de la ventana de la 1 a las 3 de la madrugada es que cae precisamente en la intersección de estos antiguos sistemas de vigilias, ocupando el territorio donde termina la vigilia intermedia y comienza la tercera vigilia, la parte más profunda y cargada de espiritualidad de la noche, las horas que el antiguo pueblo de Dios identificaba sistemáticamente como el momento de la visita divina, el encuentro profético y la intervención sobrenatural. Jueces 7:19 registra una de las intervenciones militares más dramáticas de todo el Antiguo Testamento, que tuvo lugar durante la vigilia intermedia de la noche, cuando Gedeón y sus 300 hombres descendieron sobre el campamento de los madianitas, y el Señor hizo que cada hombre levantara su espada contra su compañero en todo el campamento. La vigilia intermedia. Precisamente el intervalo que corresponde a las horas en las que muchos de los elegidos están siendo despertados hoy en día. Esta no fue la hora que Gedeón eligió por razones militares estratégicas. Fue la hora que Dios designó para un avance sobrenatural que las horas del día no habrían podido contener, una intervención tan completa y decisiva que solo podía atribuirse a la orquestación divina más que a la capacidad humana. Cuando Dios actúa en la vigilia de medianoche, lo hace con una totalidad que no deja lugar al mérito humano, y ese principio no ha cambiado. Lo que Dios hace en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada en las vidas de los elegidos hoy en día conlleva la misma totalidad, la misma suficiencia divina, la misma calidad de intervención que requiere la oscuridad y la quietud de la noche profunda para manifestarse plenamente. El Salmo 119:62 añade a esto una dimensión profundamente personal y profundamente práctica. El salmista declara: «A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos juicios». A medianoche. No porque fuera conveniente o cómodo o estuviera de moda espiritualmente, sino porque el salmista había descubierto algo sobre la hora de la medianoche que hacía que levantarse en ella no fuera una carga, sino una respuesta, un desbordamiento natural de gratitud hacia un Dios cuyos juicios justos eran tan reales y tan presentes en la experiencia de quien oraba, que exigían ser expresados incluso en plena noche. Esta es la postura de alguien que ha aprendido que las vigilias nocturnas no son interrupciones del descanso, sino prolongaciones de la relación. No son perturbaciones de lo ordinario, sino invitaciones a lo extraordinario, y que ha respondido a ese entendimiento con una disposición a levantarse y orar que se ha convertido en el ritmo definitorio de su vida espiritual.
El Nuevo Testamento profundiza el significado de este momento de manera que lo conecta directamente con el ministerio de Jesús y la vida de la iglesia primitiva. Lucas 6:12 relata que el propio Jesús salió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios antes de elegir a sus 12 discípulos. Toda la noche. Lo que significa que estuvo orando durante todas las vigilias de la noche, incluida la franja de la 1 a las 3 de la madrugada, y que las decisiones que tomó por la mañana fueron el resultado directo de la comunión que había mantenido a lo largo de la oscuridad. La decisión relacional y ministerial más significativa de su ministerio terrenal se tomó sobre la base de una oración que duró toda la noche, y los elegidos que están siendo despertados en este intervalo están siendo llamados a la misma comunión saturada de noche que precedió a los momentos más fructíferos del propio ministerio de Jesús en la tierra. Hechos 16:25 relata cómo Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche mientras tenían los pies en los cepos en la prisión interior de Filipos. Y el resultado de esa oración de medianoche fue una de las intervenciones sobrenaturales más dramáticas de todo el libro de los Hechos. De repente hubo un gran terremoto, de modo que los cimientos de la prisión se sacudieron, y de inmediato se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. La oración de medianoche produjo un terremoto sobrenatural. La adoración de medianoche rompió cadenas y abrió puertas. La prisión que los retenía no pudo resistir el poder que se liberó cuando los creyentes elegidos oraron en la profunda vigilia de la noche. Y el principio implícito en ese relato no se limita al siglo I. Está vivo y opera hoy en las vidas de los elegidos que se levantan en este intervalo y oran con la misma fe desesperada, saturada de adoración, y que desafía las circunstancias que Pablo y Silas demostraron en aquella celda de Filipos. La importancia de la ventana de la 1 a las 3 de la madrugada también está relacionada con lo que las Escrituras revelan sobre el movimiento de los ángeles en las vigilias nocturnas. El Salmo 91:11 declara que Dios encarga a sus ángeles que cuiden de los elegidos en todos sus caminos, y el ministerio de esos ángeles no se limita a las horas del día. Hechos 12:7 relata cómo el ángel del Señor se presentó ante Pedro en la noche, se puso junto a él, le dio una palmada en el costado para despertarlo y lo sacó de la prisión a través de cadenas que se desprendieron, pasando junto a guardias que no se movieron y atravesando una puerta que se abrió por sí sola. La intervención angelical que produjo la milagrosa liberación de Pedro ocurrió en la noche, en las horas más profundas, cuando el mundo natural estaba en su mayor quietud y el mundo sobrenatural en su mayor actividad. Los elegidos que se despiertan entre la 1 y las 3 de la madrugada son atraídos hacia un momento en el que la actividad angelical se intensifica, cuando el ministerio del cielo es más accesible, cuando la cooperación entre las oraciones de los elegidos y las misiones de los ángeles produce resultados que ninguno de ellos podría lograr por sí solo. Daniel 7:1 relata que Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente mientras estaba en su lecho. Escribió el sueño y contó el resumen de los asuntos, y lo que siguió fue una de las revelaciones proféticas más amplias y significativas de todo el canon bíblico. Un sueño. En su lecho. Por la noche. El mismo canal que Dios utilizó para dar a Daniel una visión del fin de los tiempos, es el canal que Él está activando en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada para los elegidos de hoy, y el contenido de lo que Él revela a través de ese canal es proporcional a la importancia de la hora en que se revela. Dios no desperdicia la noche profunda en revelaciones superficiales. Lo que Él revela en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada es trascendental, orientador y determinante para el destino, porque ese intervalo fue creado precisamente para ese tipo de comunicación y nada menos. Los elegidos deben recibir el peso bíblico de este intervalo no como información que hay que almacenar, sino como una realidad en la que hay que habitar. Cada vez que te despiertas entre la 1 y las 3 de la madrugada, estás entrando en una corriente de precedentes bíblicos que va desde la victoria de Gedeón en la vigilia de medianoche, pasando por la acción de gracias de David a medianoche, la oración de Pablo y Silas en la cárcel que provocó un terremoto, los sueños proféticos de Daniel, hasta la intercesión durante toda la noche del mismo Jesús. No estás solo en este intervalo. Te estás uniendo a una compañía de creyentes elegidos a lo largo de los siglos que descubrieron lo que esta hora conlleva y se entregaron a ella con una devoción sincera, sin reparar en el costo y renunciando al sueño, que produjo algunos de los avances espirituales más significativos en toda la historia de los tratos de Dios con su pueblo. Esa es la ventana en la que has sido despertado. Esa es la compañía a la que has sido llamado a unirte.
Y el Dios que actuó en cada uno de esos relatos bíblicos es el mismo Dios que está actuando en esta hora, en tu habitación, en tu vigilia, con el mismo poder, el mismo propósito y la misma intención fiel de encontrarse con los elegidos que se levantan y responden a su llamada en las horas profundas y sagradas de la noche. Hay una categoría de experiencia espiritual de la que la Iglesia moderna, en muchas de sus expresiones, se ha alejado silenciosamente, no a través de un rechazo teológico deliberado, sino mediante una deriva gradual, casi imperceptible, hacia una versión del cristianismo que se siente más cómoda con lo racional y lo explicable que con lo sobrenatural y lo revelador. Esa categoría son los sueños proféticos, y el alejamiento de ellos le ha costado a los elegidos más de lo que la mayoría de ellos se da cuenta. Porque los sueños proféticos no son una característica periférica de la vida llena del Espíritu. No son un extra para los especialmente místicos, ni una curiosidad para los teológicamente aventureros. Son un canal principal de comunicación divina que Dios mismo estableció, que las Escrituras validan con una consistencia inconfundible, y que los elegidos que se toman en serio escuchar a Dios con claridad y moverse en genuina alineación con sus propósitos, simplemente no pueden permitirse ignorar, descartar o permanecer desinformados al respecto. Para comprender qué son los sueños proféticos, es necesario distinguirlos primero claramente de los sueños ordinarios, que todo ser humano experimenta como una función natural de la mente dormida. Los sueños ordinarios son el procesamiento nocturno que realiza el cerebro de las experiencias, emociones, ansiedades e información acumuladas de la vida despierta. A menudo son fragmentados, a menudo sin sentido, a menudo poblados por imágenes aleatorias de experiencias recientes sin una narrativa coherente ni un significado discernible. Todo el mundo los tiene. No son espiritualmente insignificantes en el sentido de que Dios puede hablar a través de cualquier medio que Él elija, pero no son lo mismo que la categoría de sueño que las Escrituras identifican como profético, y aprender a distinguir entre ambos es una de las habilidades más importantes en la práctica a lo largo de todo el camino para desarrollar un oído atento durante las horas de la noche. Los sueños proféticos son diferentes en su origen, su calidad y su efecto. No surgen de la actividad procesadora de la mente dormida. Son depositados por el Espíritu Santo en el espíritu del creyente dormido con una especificidad, una claridad y un peso que los sueños ordinarios simplemente no tienen. Job 33, 14-16 describe el mecanismo con una precisión notable. Pues Dios puede hablar de una manera u otra, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus lechos, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. La apertura de los oídos y el sellado de la instrucción son las características definitorias de un sueño profético. Dios abre lo que estaba cerrado y deposita lo que no podía recibirse a través de los canales ordinarios de la comunicación en estado de vigilia, sellándolo en el espíritu del soñador con una permanencia y un peso que hace que se manifieste de manera diferente a partir de la mañana siguiente. Los elegidos necesitan sueños proféticos por razones que van más allá de lo meramente experiencial. La primera y más fundamental razón es que los sueños proféticos son uno de los métodos más consistentes de Dios para eludir la interferencia de la mente consciente y hablar directamente al espíritu. Durante las horas de vigilia, los elegidos están rodeados por el ruido, las exigencias y las voces contrapuestas a las que se ha referido este video en su totalidad. La mente consciente, con todos sus filtros, marcos de referencia, preferencias y miedos, está activa y comprometida. Y aunque Dios puede hablar y de hecho habla a través y alrededor de todo eso, la mente consciente también puede, como se ha discutido ampliamente, interponerse en lo que Él está diciendo. Pero cuando la mente consciente descansa en el sueño, cuando los filtros se bajan, los marcos de referencia se aquietan y las preferencias no moldean activamente la interpretación de lo que se recibe, Dios tiene acceso directo al espíritu de una manera que las horas de vigilia no ofrecen de forma constante, y Él utiliza ese acceso para depositar cosas que los elegidos necesitan, pero que el ajetreo y la cautela de su vida despierta no les habrían permitido recibir con la misma claridad y profundidad. El relato bíblico de cómo Dios utiliza los sueños proféticos para comunicar dirección, advertencia, confirmación y revelación a sus elegidos es tan extenso que constituye uno de los patrones mejor documentados de toda la Escritura. En Génesis 37, José recibió 2 sueños proféticos que contenían el esquema completo de su destino décadas antes de que se cumpliera. Sueños tan específicos y tan precisos que sobrevivieron a años de esclavitud, encarcelamiento y traición sin perder ni un solo detalle de lo que Dios había depositado en ellos.
En Génesis 41, el faraón tuvo sueños proféticos que contenían una advertencia sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Sueños que José estaba sobrenaturalmente capacitado para interpretar y que, al actuar en consecuencia, salvaron a toda una civilización de la destrucción. En Mateo 1:20 y 2:13, José, el esposo de María, recibió sueños proféticos que proporcionaron una orientación específica y salvadora en los momentos más críticos de la infancia de Jesús. Sueños tan urgentes y tan claros que se levantó y actuó de inmediato sin necesidad de mayor confirmación. El patrón es inconfundible. Dios habla a través de sueños proféticos a sus elegidos en los momentos en que hay más en juego y la necesidad de intervención divina es más acuciante. Y Él no ha cambiado ese patrón en los siglos transcurridos desde que se registraron esos relatos. Los elegidos necesitan sueños proféticos precisamente debido a la naturaleza de las misiones que llevan a cabo. Los elegidos no son personas que viven vidas ordinarias y espiritualmente sencillas. Son personas que han sido llamadas a cosas que exceden su capacidad natural, que requieren intervención sobrenatural, dirección sobrenatural y advertencias sobrenaturales para navegar fielmente. Son personas a las que el enemigo ha apuntado específicamente con estrategias tan sofisticadas que la sabiduría humana por sí sola, por muy asistida que esté por el espíritu en su expresión consciente, no siempre es suficiente para detectarlas y contrarrestarlas. Los sueños proféticos dan a los elegidos acceso a una dimensión de inteligencia divina que opera adelantándose a las circunstancias en lugar de responder a ellas, que ve lo que viene antes de que llegue, que recibe advertencias antes de que el peligro sea visible y dirección antes de llegar a la encrucijada. Esto no es un lujo para los aventureros espirituales, es una necesidad para los elegidos que comprenden la naturaleza del territorio que están llamados a ocupar y la sofisticación de la oposición que deben vencer. Números 12:6 establece esto con la autoridad de la propia declaración directa de Dios. Escuchad ahora mis palabras. Si hay un profeta entre vosotros, yo, el Señor, me doy a conocer a él en una visión. Le hablo en un sueño. Dios mismo identifica los sueños proféticos como uno de sus métodos principales para darse a conocer a aquellos a quienes ha llamado a la función profética. Y los elegidos que caminan en un auténtico llamado y en una auténtica intimidad con Dios no quedan excluidos de esa categoría simplemente porque no ostenten un título profético formal. La dimensión profética de la vida cristiana no está reservada a quienes tienen un oficio específico. Está disponible para todo creyente que esté lleno del Espíritu, como declara sin reservas Joel 2:28. Y los sueños proféticos forman parte de la herencia a la que ese llenado da acceso. Los elegidos también necesitan sueños proféticos por lo que estos producen en la vida interior de quien los recibe y los administra fielmente. Un sueño profético genuino no se limita a proporcionar información, produce una cualidad de fe y una cualidad de resistencia que la información por sí sola no puede generar. Cuando José estaba en el pozo, arrojado allí por los hermanos que se suponía que eran su familia, tenía algo que lo sostuvo a través de la oscuridad que siguió. Tenía un sueño. Había visto, en la noche, lo que Dios pretendía hacer con su vida, y esa visión, depositada en su espíritu antes de que comenzara el sufrimiento, se convirtió en el ancla que lo sostuvo a través de la esclavitud, la falsa acusación y el encarcelamiento, hasta que llegó el momento señalado para su cumplimiento. Los elegidos que reciben y administran fielmente los sueños proféticos desarrollan la misma cualidad de perseverancia fundamentada en el espíritu, la capacidad de aguantar a través de circunstancias que contradicen lo que fue prometido porque han visto, en la noche, lo que Dios ya ha determinado hacer en el día. Recibir sueños proféticos requiere el tipo de posicionamiento intencional hacia el que se dirige todo este video. Requiere la oración de entrega que abre la noche a los planes de Dios. Requiere la quietud interior que hace que el espíritu sea receptivo a lo que el Espíritu Santo quiere depositar. Requiere la disposición a despertarse, a notar y administrar lo recibido, en lugar de permitir que se disuelva en las exigencias cotidianas de la mañana. Y requiere la fe para creer que el Dios que habló a José, a Daniel, al esposo de María, a los profetas y a la iglesia primitiva a través del canal de los sueños proféticos, es el mismo Dios que hoy habla a los elegidos a través del mismo canal, en las mismas vigilias nocturnas, con la misma fidelidad, la misma especificidad y la misma intención soberana de preparar a su pueblo para lo que viene, hablándoles por la noche de lo que el día aún no ha revelado. Hay cosas que el enemigo no quiere que sepas, y la importancia de lo que ocurre cuando los elegidos oran en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada ocupa uno de los primeros puestos de esa lista.
No porque esta información sea esotérica o esté reservada a una élite espiritual, sino porque la consecuencia práctica de que los elegidos comprendan y ocupen de manera constante este intervalo de oración es tan amenazante para los planes del enemigo que mantenerlos ignorantes al respecto, o mantenerlos dormidos durante ese tiempo, o mantenerlos presentes en él pero espiritualmente pasivos e improductivos, es una de sus estrategias más utilizadas contra las personas que llevan a cabo la mayor misión del reino. El enemigo no actúa al azar en su oposición. Es estratégico, selectivo y se guía por la inteligencia y la intensidad de su esfuerzo por mantener a los elegidos fuera de la ventana de la 1 a las 3 de la madrugada es en sí misma una de las pruebas más reveladoras de lo que esta ventana contiene realmente y de lo que es capaz de producir en la vida de un creyente elegido que aprende a ocuparla con auténtica autoridad espiritual. La primera razón por la que el enemigo teme este intervalo es porque es la hora en la que la comunicación del cielo es más clara y los elegidos son más receptivos a recibirla. Todo lo que este video ha establecido sobre la atmósfera espiritual de la franja horaria de la 1 a las 3 de la madrugada, el silencio colectivo del mundo, la menor interferencia, la mayor accesibilidad a la frecuencia profética, la apertura del espíritu que la noche profunda produce en quien está en posición de recibir, todo ello representa un conjunto de condiciones que el enemigo no puede replicar ni neutralizar por medios ordinarios. No puede hacer que Dios deje de hablar en este intervalo. No puede cerrar los cielos ni reducir la frecuencia de la transmisión divina. Lo que sí puede hacer, y en lo que trabaja incansablemente, es impedir que los elegidos estén presentes, despiertos y espiritualmente alertas durante las horas en que esa transmisión es más poderosa. Porque un creyente elegido que está dormido durante su ventana de oración designada es un creyente elegido que no está recibiendo la revelación, la dirección, la advertencia y la activación profética que esta ventana fue diseñada para entregar, y esa ausencia de input divino crea exactamente el tipo de ceguera de navegación que el enemigo necesita para avanzar en sus estrategias contra su vida y su llamado sin una resistencia espiritual efectiva. La segunda razón por la que el enemigo teme la ventana de oración de 1 a 3 de la madrugada es por lo que las Escrituras revelan sobre el tipo específico de autoridad espiritual que se libera a través de la intercesión de la vigilia nocturna. Ya se ha hecho referencia a Hechos 16, 25 y 26 en este video, pero merece ser examinado de nuevo a través de esta lente específica. Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a medianoche, y de repente hubo un gran terremoto. Los cimientos de la prisión se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El terremoto que rompió las cadenas y abrió las puertas no fue un evento sobrenatural aleatorio. Fue el resultado directo de la oración de medianoche ofrecida por creyentes elegidos que se negaron a permitir que sus circunstancias silenciaran su adoración y su intercesión en las profundas vigilias de la noche. Y el principio implícito en ese relato es este: la oración de vigilia nocturna libera una fuerza espiritual que rompe estructuras. No se limita a pedir ayuda al cielo, libera una autoridad espiritual sísmica que sacude los cimientos de todo lo que el enemigo ha construido, que abre las puertas que él ha cerrado con llave y que desata las cadenas que él ha atado, no solo en la vida de quien ora, sino, como deja claro el relato de los Hechos, en las vidas de todos los que les rodean. Ese es el tipo de autoridad que el enemigo teme y se libera específicamente en el contexto de la oración de vigilia nocturna a la que los elegidos están siendo convocados en esta hora. La tercera razón está relacionada con la propia actividad nocturna del enemigo y la amenaza directa que supone para él la oración de los elegidos entre la 1 y las 3 de la madrugada. Primera de Pedro 5:8 describe al enemigo como un león rugiente que anda rondando buscando a quien devorar, y ese andar que describe Pedro no se limita a las horas del día. El enemigo y sus fuerzas están activos durante la noche, desplegando ataques contra los elegidos en las horas en que son más vulnerables físicamente, están más inconscientes y menos protegidos espiritualmente. Job 1 y 2 revelan la realidad de un adversario espiritual que actúa contra las vidas de los elegidos de Dios con una oposición específica, dirigida y estratégicamente desplegada, y las vigilias nocturnas se encuentran entre sus horas preferidas de operación, precisamente porque los elegidos suelen estar dormidos durante ellas y por lo tanto no están orando contra lo que él está avanzando. Pero cuando los elegidos están despiertos y orando en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada, no se limitan a recibir del cielo. Simultáneamente se oponen a las misiones nocturnas del enemigo con la autoridad espiritual de los creyentes que comprenden que Efesios 6:12 no es poesía.
Es una descripción de una guerra real que se libra en dimensiones espirituales reales contra personas reales, con consecuencias eternas reales. Y los elegidos que ocupan la vigilia nocturna están librando esa guerra precisamente en las horas en que el enemigo está avanzando más activamente su agenda contra ellos. Daniel 10 ofrece una de las perspectivas más esclarecedoras sobre la realidad de esta dimensión de guerra espiritual, que es la oración nocturna. Daniel llevaba 21 días ayunando y orando cuando el ángel se le apareció y le reveló que, desde el primer día en que Daniel había puesto su corazón en comprender y se había humillado ante Dios, sus palabras habían sido escuchadas y el ángel había sido enviado en respuesta a ellas. 21 días. 3 semanas de oración sostenida, perseverante, que incluía la noche, que había sido escuchada desde el primer día, pero que requirió la intercesión constante e implacable de un creyente elegido para romper la resistencia del príncipe de Persia, el principado demoníaco que se oponía al mensajero angelical en el reino celestial. La oración de los elegidos en la vigilia nocturna no es meramente devocional, es combativa. Es la fuerza que coopera con la misión angelical para romper la resistencia espiritual que el enemigo despliega contra las respuestas que Dios ya ha liberado. Y los elegidos que comprenden esto oran en las vigilias nocturnas no solo con el hambre de quien busca el encuentro divino, sino con la autoridad de quien sabe que está participando activamente en una guerra que tiene implicaciones eternas. La cuarta razón por la que el enemigo teme esta ventana es por su conexión con la activación profética y específicamente por lo que un creyente elegido y proféticamente activado representa como amenaza para su reino. Un creyente elegido que no oye a Dios con claridad, que no puede distinguir de manera fiable la dirección divina de su propio deseo, que navega por su llamado sin acceso constante a la inteligencia específica, direccional y adelantada a las circunstancias que proporciona la comunicación profética, es un creyente elegido cuyo impacto se ve significativamente limitado por ese déficit. Pero un creyente elegido que ha sido activado proféticamente, que se mueve con el tipo de presencia inspirada por el Espíritu, que proviene de un compromiso constante con Dios en las vigilias nocturnas, que recibe sueños, visiones e impresiones que transmiten auténtica inteligencia divina sobre lo que está por venir y lo que se requiere, es un tipo de amenaza completamente diferente. No pueden ser fácilmente emboscados porque han sido advertidos. No pueden ser fácilmente desviados porque se les ha dado dirección. No pueden ser fácilmente desanimados porque han visto, en la noche, lo que Dios ya ha determinado hacer en el día, y ese ver produce una fe firme, perseverante e inquebrantable que las estrategias de desánimo y retraso del enemigo simplemente no pueden vencer. Apocalipsis 12:11 declara que los elegidos vencen al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y el testimonio más poderoso es el de un creyente elegido que puede decir: Dios me dijo que esto iba a suceder antes de que llegara. Dios me advirtió sobre eso antes de que ocurriera. Dios me mostró en un sueño lo que estaba a punto de hacer y me preparé para recibirlo, y sucedió exactamente como Él dijo que sucedería. Ese testimonio es un arma. Es la evidencia vivida de una relación con Dios que es tan genuinamente comunicativa, tan específicamente orientadora, tan continuamente reveladora, que las estrategias más sofisticadas del enemigo no pueden operar en la oscuridad de la ignorancia de los elegidos, porque los elegidos ya no son ignorantes. Se les han mostrado cosas en la noche, llevan consigo información del cielo sobre las estrategias del infierno, y esa información, administrada fielmente y puesta en práctica de manera consistente, desmantela la agenda del enemigo en sus vidas con una eficacia ante la que él no tiene respuesta. Por eso se esfuerza tanto por mantenerte dormido en esta ventana. Por eso la resistencia a levantarse y orar entre la 1 y las 3 de la madrugada puede parecer tan desproporcionadamente pesada, tan físicamente abrumadora, tan espiritualmente desalentadora. La resistencia no es proporcional a la incomodidad de perder unas pocas horas de sueño. Es proporcional a la amenaza que tu presencia y tu oración en este intervalo representan para cada misión que el enemigo ha desplegado contra tu vida, tu familia, tu vocación y tu destino. La próxima vez que sientas el peso de esa resistencia, no lo recibas como una razón para quedarte en la cama, sino como la confirmación de que lo que tienes a tu disposición en este intervalo es exactamente tan significativo como este video ha estado diciendo que es. El enemigo no se resiste a lo que está vacío, se resiste a lo que es peligroso. Y tu intervalo de oración de la 1 a las 3 de la madrugada es una de las cosas más peligrosas que posees.
Hay una frustración que se aloja silenciosamente en el espíritu de muchos de los elegidos que han escuchado la enseñanza sobre los sueños proféticos y el significado de la ventana de oración de la 1 a las 3 de la madrugada, y que han respondido a ella con un hambre genuina y un posicionamiento genuino, y sin embargo siguen despertándose por la mañana sin nada que mostrar de la noche. No recuerdan ningún sueño, ninguna impresión recibida, ninguna sensación de haber encontrado a Dios durante las horas de sueño de ninguna manera que fuera específica, orientadora o proféticamente significativa. Y esa frustración, si no se aborda de manera honesta y práctica, acabará deslizándose hacia una conclusión que es a la vez dolorosa e inexacta. La conclusión de que los sueños proféticos simplemente no están a su alcance, que esta dimensión de la comunicación divina es para otras personas, personas más espirituales, personas con un tipo diferente de llamado o un nivel diferente de intimidad con Dios. Esa conclusión es una mentira y debe ser confrontada directamente, porque la verdad no es que Dios esté negando los sueños proféticos a los elegidos que los anhelan. La verdad es que hay cosas específicas, identificables y abordables que están bloqueando el canal por el que fluyen esos sueños, y comprender cuáles son esas cosas es el primer y más importante paso para eliminarlas. El primer y más significativo obstáculo para los sueños proféticos en la vida de los elegidos es una atmósfera espiritual impura en la vida interior. Esta no es una verdad cómoda, pero es bíblica, y ya se ha abordado en el contexto de escuchar a Dios en general en el primer video de esta serie. El mismo principio que se aplica a escuchar a Dios en la oración, se aplica con igual fuerza a recibir de Dios en los sueños, porque el canal es el mismo. El espíritu que recibe un sueño profético por la noche es el mismo espíritu que recibe la voz de Dios en la oración durante el día, y si ese espíritu lleva el peso de un pecado no confesado, una ofensa no resuelta, una exposición habitual a contenido espiritualmente corruptor o patrones sostenidos de pensamiento y comportamiento que entristecen al Espíritu Santo, la sensibilidad de ese espíritu a la frecuencia de la comunicación profética se ve significativamente disminuida. Isaías 59:2 se aplica aquí con la misma precisión con la que se aplica en cualquier otro lugar. Vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros. Un rostro oculto no solo significa una vida de oración silenciosa, significa un canal de sueños cerrado, una noche que pasa sin depósito profético, un sueño que no produce nada porque las condiciones interiores necesarias para la recepción profética se han visto comprometidas por lo que se ha permitido que permanezca sin resolver en el espíritu de quien duerme. La implicación práctica de esto es que los elegidos que desean recibir sueños proféticos deben tratar las horas previas al sueño como un tiempo de preparación espiritualmente significativo, en lugar de simplemente como el final de un día ajetreado. Lo que llevas al sueño, lo llevas a la vigilia nocturna. El pecado no confesado que no llevaste ante Dios antes de acostarte te acompaña en las horas de sueño. La ofensa que ensayaste una vez más antes de cerrar los ojos sigue activa en tu espíritu cuando tu mente consciente se aquieta. El contenido espiritualmente corruptor que consumiste en la última hora antes de dormir ha sembrado tu atmósfera interior con imágenes y frecuencias que son fundamentalmente incompatibles con el ambiente espiritual limpio, abierto y receptivo que requieren los sueños proféticos. La preparación para los sueños proféticos comienza antes de que cierres los ojos y empieza con la misma postura de confesión, perdón, rendición y purificación espiritual intencional que la oración inicial de este video estableció como fundamento de todo lo que sigue en la vigilia nocturna. El segundo obstáculo es el agotamiento físico y espiritual crónico que ha cruzado la línea del cansancio hacia una especie de agotamiento entumecedor que suprime la capacidad del espíritu para la recepción profética. Hay un tipo de agotamiento que no solo cansa el cuerpo, embota el espíritu, y un espíritu embotado no puede recibir con el nivel de sensibilidad que requiere la comunicación profética. Los elegidos que corren a un ritmo frenético, que se abordó en el video anterior, no solo se están perdiendo la voz de Dios durante sus horas de vigilia, llegan al sueño tan agotados, tan vacíos espiritualmente por las exigencias de una vida sobrecargada, que las horas de la noche se convierten en puro tiempo de recuperación para un sistema que ha sido empujado más allá de sus límites sostenibles. Y el sueño de recuperación, aunque necesario y dado por Dios, no tiene la misma calidad de apertura espiritual que produce el sueño descansado, intencional y orientado por el espíritu. El cuerpo que se derrumba en la cama por el agotamiento no es el mismo que el cuerpo que se acuesta habiéndose colocado deliberadamente ante Dios para una noche de encuentro guiado por el Espíritu. Y la diferencia en lo que la noche produce en cada caso es tan significativa como la diferencia en la postura con la que se entró en ella.
El tercer obstáculo es el consumo de contenido estimulante espiritual y mentalmente en las horas inmediatamente previas al sueño. Esta es una realidad práctica, neurológica y espiritual que los elegidos en el mundo moderno deben tomarse con la mayor seriedad, porque las pantallas que la mayoría de la gente lleva a sus dormitorios y con las que interactúa en la última hora antes de dormir están trabajando activamente en contra de la atmósfera profética de la noche. Las imágenes, la información, la estimulación emocional, la comparación social, el ciclo de noticias, el contenido de entretenimiento, todo ello siembra en la mente dormida material que ésta procesará durante las horas de la noche de formas que desplazan el espacio que el Espíritu Santo necesita para depositar la comunicación profética. Lo que los ojos ven en la última hora antes de dormir se convierte en la materia prima con la que trabaja la mente dormida durante la noche. Y si esa materia prima es el producto del mundo digital en lugar de la atmósfera del espíritu, la noche reflejará la información que se le ha dado. El Salmo 101.3 contiene un principio que se aplica directamente a esto cuando el salmista declara: «No pondré nada malo delante de mis ojos». Los elegidos que custodian lo que ven en las horas previas al sueño están la atmósfera de su noche, y la atmósfera de su noche determina la calidad de lo que se puede recibir en ella. El cuarto obstáculo es la ausencia de una expectativa intencional. Esto puede parecer menos tangible que los obstáculos anteriores, pero no es menos real en su efecto sobre lo que la noche produce. Los sueños proféticos no suelen llegar a los elegidos que no tienen la expectativa de recibirlos, no porque Dios los retenga a causa de la incredulidad en un sentido punitivo, sino porque la expectativa es en sí misma una forma de posicionamiento espiritual que abre el interior para recibir lo que la fe ya ha declarado disponible. Hebreos 11:6 establece que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Él es el que recompensa a quienes le buscan diligentemente, y la búsqueda que describe este versículo no es pasiva. Es una búsqueda activa, direccional y llena de expectativa que posiciona al que busca para recibir lo que aquel a quien se busca ya ha preparado. Los elegidos que se acuestan sin una expectativa particular de escuchar a Dios durante la noche, se acuestan en una postura de cierre espiritual que los sueños que esperan no pueden penetrar. No porque no estén disponibles, sino porque el interior no se ha abierto para recibirlos a través de la llena de fe que convierte una noche de sueño ordinario en una vigilia nocturna de genuina receptividad profética. El quinto obstáculo es el fracaso a la hora de administrar lo que ya se ha recibido. Este es un principio que recorre toda la economía del reino y que se aplica con especial fuerza a la dimensión profética de la vida de los elegidos. Lucas 16:10 declara que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, y lo contrario es igualmente cierto. A quien es infiel en lo poco, no se le confiará mucho. Los elegidos que reciben fragmentos de comunicación profética durante la noche, impresiones que son parciales, poco claras y no del todo formadas, y que los descartan por considerarlos sin importancia, o no los registran o no les prestan más atención durante las horas de vigilia, están entrenando su vida espiritual para recibir menos en lugar de más. Cada fragmento profético que se recibe, se anota, se ora y se lleva ante Dios con una actitud de buscar comprender su pleno significado, es una semilla de fidelidad que posiciona a los elegidos para una mayor medida de liberación profética en las noches siguientes. Cada fragmento que se descarta o olvida es una semilla de infidelidad que indica a la dimensión del cielo que está liberando estas cosas que los elegidos aún no están preparados para la plenitud de lo que está disponible. La mayordomía no es meramente un principio financiero, es un principio profético, y los elegidos que aprendan a tratar cada fragmento de comunicación nocturna como algo sagrado, digno de ser registrado, digno de ser orado, digno de ser presentado ante Dios con genuina atención, descubrirán que los fragmentos se convierten con el tiempo en una comunicación profética más plena, más clara y más específica. El sexto obstáculo es el miedo, y específicamente el miedo a ser engañado. Esta es una preocupación real y legítima, particularmente para los elegidos que han pasado por temporadas de confusión espiritual o que han sido testigos del daño que una experiencia profética mal manejada puede causar en el cuerpo de Cristo. Pero cuando la preocupación legítima por el engaño se convierte en un miedo generalizado que cierra el espíritu a toda recepción profética como protección preventiva contra la posibilidad de error, se ha convertido en su propia forma de bloqueo, uno que no tiene su origen en el discernimiento piadoso, sino en el tipo de miedo que 2 Timoteo 1:7 identifica como algo que no proviene de Dios, quien no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sensatez.
La sensatez que Dios da no es una mente cerrada, es una mente discernidora, que sabe cómo poner a prueba lo que recibe sin cerrar por completo el canal de recepción, una que aplica las pruebas bíblicas de confirmación con fe en lugar de con temor, una que entiende que el antídoto contra el engaño no es la ausencia de experiencia profética, sino la presencia de un discernimiento probado, fundamentado en las Escrituras y confirmado por el Espíritu, que sabe distinguir lo genuino de lo que no lo es, sin abandonar lo genuino en el proceso. El séptimo y último obstáculo es la inconsistencia en el cumplimiento de la vigilia nocturna en sí misma. Los sueños proféticos, como cualquier otra dimensión de la vida elegida que requiere desarrollo, se cultivan a través de la constancia, en lugar de alcanzarse mediante un esfuerzo inspirado ocasional. Los elegidos que oran en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada, una vez en una temporada de intenso hambre espiritual, y luego vuelven a dormir durante meses antes de que otro estallido de motivación los atraiga de nuevo, no están desarrollando la relación profética sostenida, cada vez más profunda y sensible con Dios en las horas de la noche, que produce la calidad y la regularidad de los sueños proféticos que su llamado requiere. La constancia es el precio de la profundidad. Y la profundidad en la dimensión profética de la vigilia nocturna se construye de la misma manera que se construye la profundidad en cualquier disciplina espiritual, a través de la práctica fiel, poco glamurosa y a veces con la sensación de no ser recompensada de presentarse a la hora señalada noche tras noche, con la confianza de que lo que se está construyendo en lo invisible es más significativo que lo que es visible actualmente, y que el Dios que recompensa a quienes le buscan diligentemente lleva una cuenta fiel de cada vigilia nocturna que los elegidos han mantenido en la oscuridad, y que la recompensa por esa fidelidad, cuando llegue, valdrá cada hora de sueño que se sacrificó para obtenerla. Hay un momento que los elegidos que han comenzado a recibir sueños proféticos conocen bien, y es el momento del despertar. El sueño estaba allí, vívido y denso, y con la cualidad inconfundible de algo que provenía más allá del procesamiento ordinario de la mente dormida. Y en los primeros segundos de conciencia está presente y claro, y aparentemente imposible de olvidar. Y entonces, con una rapidez que parece casi cruel, comienza a disolverse. Primero se difuminan los contornos, luego se desvanecen los detalles, después la narración pierde su coherencia, y a los pocos minutos de estar completamente despierto, lo que era claro, significativo y potencialmente determinante para la vida, se ha reducido a una vaga impresión, un fragmento, un residuo emocional, sin el contenido que le daba sentido. Esta experiencia es tan común entre los elegidos, que están comenzando a comprometerse seriamente con la dimensión profética de sus horas nocturnas, que merece ser abordada antes que cualquier otra cosa en esta sección, porque el primer y más fundamental acto de custodiar un sueño profético es capturarlo antes de que desaparezca, y el no hacerlo de manera consistente es responsable de más revelaciones perdidas que casi cualquier otro factor individual en la vida profética de los elegidos. La instrucción práctica aquí es sencilla e innegociable. Antes de dormir, coloca algo con lo que escribir y algo sobre lo que escribir al alcance de la mano de donde duermes. No al otro lado de la habitación, no en otra parte de la casa. Al alcance de la mano, para que en el momento en que te despiertes de un sueño, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que revises tu teléfono, antes de que las exigencias ordinarias de la conciencia comiencen su implacable reafirmación de prioridad, puedas alcanzarlo y empezar a escribir. Escribe todo. Escribe las imágenes, los colores, las personas, los lugares, las emociones, la atmósfera, las palabras que se dijeron, la secuencia de los acontecimientos, la impresión final que perduró al despertar. Escríbelo en el orden en que te venga, sin intentar organizarlo, interpretarlo o darle coherencia en la escritura. La organización y la interpretación vendrán después. Escribir en ese primer momento al despertar es puramente un acto de captura, de plasmar en el papel lo que el Espíritu Santo depositó durante la noche, antes de que el enemigo, que comprende el valor de lo recibido mejor que tú en ese momento, tenga éxito en su esfuerzo constante por asegurarse de que se olvide antes de que pueda entenderse y ponerse en práctica. Esta práctica de llevar un diario de sueños no es una técnica terapéutica moderna tomada de la psicología y aplicada a la experiencia espiritual. Tiene sus raíces en el precedente bíblico de Daniel, quien hizo exactamente esto en Daniel 7:1, donde se registra que escribió el sueño y contó el resumen de los asuntos. Daniel lo escribió.
La visión profética más amplia y significativa de la literatura profética del Antiguo Testamento se conservó no por un acto sobrenatural de mejora de la memoria divina, sino por el acto fiel, práctico y sin glamour de un hombre elegido que comprendió que lo que Dios deposita en la noche debe ser administrado durante el día, y que esa administración comienza con la disciplina de escribirlo antes de que se pierda. Los elegidos que desarrollen esta práctica de manera constante descubrirán con el tiempo que su capacidad para recordar los sueños mejora significativamente, no solo porque prestan más atención, sino porque el acto de la administración constante indica a la dimensión del cielo que está revelando estas cosas, que los elegidos son fieles con lo que reciben. Y la fidelidad, como establece Lucas 16:10, es la condición para que se les confíe más. Una vez capturado el sueño, comienza la labor de interpretación. Y es aquí donde muchos de los elegidos cometen errores que socavan el valor de lo que han recibido. El error más común es la prisa por interpretar, el impulso de asignar inmediatamente un significado a cada elemento del sueño, basándose en la primera asociación que viene a la mente, sin la oración, la paciencia y el proceso cuidadoso y guiado por el Espíritu que requiere la auténtica interpretación profética. Daniel, que tenía un don sobrenatural para la interpretación de sueños, no actuaba basándose en una asociación intuitiva inmediata. Actuaba desde un lugar de oración sostenida y de genuina dependencia de Dios para la interpretación, como deja claro Daniel 2:17-19, donde él y sus compañeros buscaron la misericordia del Dios del cielo en relación con el secreto antes de que Daniel recibiera la respuesta en una visión nocturna. La interpretación vino de Dios en respuesta a la oración, no del don natural de Daniel para el análisis simbólico, y los elegidos que abordan la interpretación de los sueños con la misma actitud de dependencia en la oración, recibirán constantemente interpretaciones de mayor precisión y profundidad que aquellos que confían principalmente en su propia intuición espiritual o en los diccionarios simbólicos que se han popularizado en los círculos proféticos. Esto nos lleva a uno de los principios más importantes en la interpretación de los sueños, que es que el intérprete principal de tus sueños proféticos es el Espíritu Santo, y la herramienta principal que él utiliza para interpretarlos es la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:13 establece que las cosas espirituales se comparan con lo espiritual, y la comparación que produce la comprensión más precisa de lo que un sueño profético está comunicando es la comparación con las Escrituras, con el lenguaje simbólico que Dios ya ha establecido a lo largo de la narrativa bíblica, con los patrones, los principios y las imágenes que Él ha utilizado de manera consistente a lo largo de la historia de su comunicación con sus elegidos. El agua en los sueños proféticos conlleva sistemáticamente asociaciones bíblicas con el Espíritu Santo, con la vida, con la purificación y con el avivamiento. El fuego conlleva asociaciones con la presencia de Dios, con la purificación, con el Espíritu Santo y con el juicio divino. Una montaña conlleva asociaciones con el reino de Dios, con el encuentro divino y con el lugar de oración y revelación. Estas asociaciones no son arbitrarias, están establecidas por la propia Escritura. Y los elegidos que conocen profundamente la palabra descubrirán que su capacidad para interpretar sueños proféticos crece proporcionalmente a la profundidad de su conocimiento bíblico, porque Dios habla en la noche en el mismo lenguaje simbólico que utiliza a lo largo de su palabra escrita. El proceso de interpretación debe seguir una estructura coherente que los elegidos desarrollen con el tiempo hasta convertirla en una práctica personal fiable. Tras plasmar el sueño por escrito, el primer paso es la oración, presentar el sueño ante Dios y pedir específicamente al Espíritu Santo la interpretación, reconociendo que el mismo Espíritu que depositó el sueño es el único que puede interpretarlo con precisión y que los elegidos dependen de su iluminación para cada elemento de comprensión que reciben. El segundo paso es la identificación del símbolo o tema dominante, la imagen central o secuencia en torno a la cual se organiza el resto del sueño, ya que los sueños proféticos casi siempre tienen un mensaje principal en torno al cual los detalles secundarios proporcionan contexto y matices. El tercer paso es la referencia cruzada bíblica, buscando en las Escrituras los símbolos y los temas identificados en el sueño y permitiendo que la palabra proporcione el marco interpretativo dentro del cual se pueda comprender la aplicación específica del mensaje del sueño.
El cuarto paso es la contextualización personal, preguntándose cómo se relaciona la interpretación con la etapa específica de la vida, los retos, oportunidades y tareas concretas, las oraciones, peticiones y declaraciones de fe específicas con las que los elegidos han estado comprometidos en el periodo previo al sueño, ya que los sueños proféticos son casi siempre contextualmente específicos, abordando la vida real de la persona real que los recibió en lugar de ofrecer información espiritual abstracta que flota libre de cualquier aplicación concreta. Hay categorías de sueños proféticos que los elegidos deben aprender a distinguir entre sí, ya que las diferentes categorías requieren diferentes enfoques interpretativos y diferentes respuestas. Algunos sueños proféticos son direccionales, proporcionando orientación específica sobre una decisión, una relación, un traslado geográfico, un paso en el ministerio o una consideración de tiempo sobre la que los elegidos han estado buscando a Dios. Estos sueños deben recibirse siguiendo el proceso completo de verificación descrito en la sección anterior de este video, confirmados a través de las escrituras, el consejo, el tiempo y la paz antes de actuar sobre ellos con carácter definitivo, ya que un sueño orientativo sobre el que se actúa sin verificarlo puede acarrear consecuencias significativas si se malinterpretó o si la fuente no era lo que parecía ser. Algunos sueños proféticos son de intercesión, revelando situaciones, personas o realidades espirituales que requieren la oración de los elegidos más que su acción directa. Estos sueños no se refieren principalmente a la vida personal de los elegidos. Son asignaciones llamadas a la intercesión en nombre de otros o en nombre de situaciones espirituales más amplias a las que Dios está invitando a los elegidos como compañeros de trabajo en la oración. Algunos sueños proféticos son sueños de advertencia que revelan un peligro, un engaño o una oposición espiritual que se aproxima, proporcionando al elegido el conocimiento previo que necesita para orar contra lo que se avecina, para tomar decisiones diferentes a las que habría tomado de otro modo, o para prepararse para una temporada que, de otro modo, le habría pillado desprevenido. Los elegidos también deben desarrollar la sabiduría para reconocer la diferencia entre un sueño profético y un sueño de procesamiento, entre lo que el Espíritu Santo depositó y lo que la mente dormida construyó a partir de la materia prima de la experiencia y la emoción acumuladas. Los indicadores de un sueño profético se han abordado anteriormente en este video. La cualidad de lo ajeno, el peso firme, la persistencia de la impresión tras el despertar completo, la coherencia con las escrituras, la paz o la santa urgencia que lo acompaña. Pero los elegidos también deben reconocer que no todo sueño vívido o emocionalmente significativo es profético, y el intento de interpretar y aplicar un sueño de procesamiento como si fuera profético puede producir una confusión que socava la auténtica vida profética en lugar de edificarla. El discernimiento para distinguir entre ambos viene con el tiempo y la práctica, y con el historial de pruebas y confirmaciones que, gradualmente, equipa a los elegidos para reconocer la firma de la auténtica comunicación profética con creciente fiabilidad. La dimensión final, y quizás más importante de la administración de los sueños proféticos, es la dimensión de la obediencia. Un sueño profético que se recibe, se registra, se interpreta, se confirma y luego no se pone en práctica no es simplemente una oportunidad perdida. Es un fracaso en la administración que tiene consecuencias para la vida profética que van más allá del único sueño que se descuidó. Cada acto de obediencia fiel a un sueño profético confirmado profundiza la capacidad del elegido para la recepción profética, porque la obediencia demuestra al Dios que liberó el sueño que se puede confiar al elegido las implicaciones de lo que recibe, que no está simplemente acumulando experiencias espirituales, sino cooperando genuinamente con la agenda divina que la comunicación profética fue diseñada para promover. Santiago 1:22 instruye a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, y el mismo principio se aplica a la palabra profética recibida en sueños. Recibir es el comienzo, obedecer es la culminación. Y los elegidos que completan consistentemente el ciclo desde la recepción, pasando por la prueba, la interpretación y la obediencia, descubrirán que su vida de sueños proféticos crece en profundidad, frecuencia y precisión en proporción directa a la fidelidad con la que han administrado todo lo que se les confió durante la noche. Esta sección no es una enseñanza, no es un marco teológico, ni una guía práctica, ni una exploración estructurada de los principios bíblicos, aunque todas esas cosas tienen su lugar y se les ha dado su lugar a lo largo de este video. Esto es algo diferente.
Esta es una palabra directa, personal y con peso profético dirigida específicamente a los elegidos que han estado reflexionando sobre el contenido de este video y que, bajo el hambre y el compromiso espiritual genuino con todo lo que se ha enseñado, llevan consigo algo que quizá ni siquiera hayan nombrado plenamente ante sí mismos. Es el peso de una larga espera. Es la pesadez particular de una persona que no solo ha estado tratando de escuchar a Dios durante unas semanas o unos meses, sino que ha estado insistiendo, posicionándose, rindiéndose, orando y presentándose en las horas señaladas durante años, a veces durante lo que parece toda una vida, y que ha recibido lo suficiente para saber que esto es real, lo suficiente como para saber que Dios habla y que los sueños proféticos son genuinos y que el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada conlleva el peso que este video ha dicho que conlleva, pero que aún no ha logrado alcanzar esa escucha consistente, clara, orientadora y proféticamente rica para la que fue creada, y que cada instinto genuino de su espíritu le dice que está disponible y que está destinada a ella. Esta palabra es para ti, no para la persona que es nueva en este camino y aún se encuentra en las primeras etapas de posicionamiento. No para la persona que recibió su primer sueño profético la semana pasada y está disfrutando de la energía renovada de un avance reciente. Para ti, tú, que llevas en esto el tiempo suficiente para saber lo que cuesta y el tiempo suficiente para preguntarte, en los momentos de silencio que nadie más ve, si el avance realmente está llegando o si la espera es la respuesta, si el hambre en sí misma es lo más cerca que estarás de la plenitud a la que has estado aspirando. Para ti, tú, que sabes lo que es levantarte entre la 1 y las 3 de la madrugada, no con una emoción renovada, sino con una especie de persistencia fiel. A veces agotada, a veces apenas perseverancia, que ya no tiene nada del entusiasmo emocional con el que comenzó, y que se sustenta únicamente en la convicción de que vale la pena estar presente para Dios, incluso cuando estar presente parece no producir nada visible. Lo primero que hay que decirte directamente es esto: tu espera no es evidencia de la ausencia de Dios, es evidencia de su proceso. Hay una diferencia entre esas dos cosas tan significativa que confundirlas ha desviado a más creyentes elegidos de su camino designado que casi cualquier otra interpretación errónea de su experiencia espiritual. La ausencia de Dios produce un tipo particular de vacío espiritual que es cualitativamente diferente de lo que tú llevas contigo. Lo que llevas contigo no es vacío. Es peso, el peso de una promesa que aún no ha llegado, el peso de un llamado que aún no se ha manifestado plenamente, el peso de un oído atento que aún está en desarrollo, el peso de una vida profética que se está construyendo en lo oculto antes de ser revelada en lo visible. El peso no es lo mismo que la ausencia, la pesadez no es lo mismo que el abandono. Y el hecho de que sigas aquí, insistiendo, posicionándote en las horas señaladas incluso cuando parece que nada se mueve, es en sí mismo una de las pruebas más significativas de que Dios no se ha ido, de que el proceso continúa y de que el avance por el que has estado luchando está más cerca de lo que la duración de la espera te ha hecho sentir. Habacuc 2:3 fue escrito para ti. No en sentido abstracto, no como un aliento general que se aplica vagamente a todo aquel que alguna vez ha tenido que esperar algo, sino específicamente para los elegidos que han recibido una visión, una palabra, un depósito profético que aún no ha llegado en su plenitud y que corren el peligro de concluir, a partir de la demora, que la promesa ha caducado, porque la visión es aún para un tiempo señalado, pero al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El tiempo señalado no es el tiempo que tú calculaste. Es el tiempo que Dios determinó antes de la fundación del mundo, el tiempo que tiene en cuenta todas las dimensiones de preparación, formación y alineación que requiere la plenitud de la promesa, el tiempo que sabe lo que tú aún no sabes acerca de lo que aún necesitas llegar a ser antes de poder llevar lo que viene sin que ello te rompa. La demora no es el final de la historia, es el medio de la misma, y el medio es donde siempre ocurre la formación más importante. No en la llegada dramática de lo prometido, sino en el largo, silencioso y poco glamuroso proceso de convertirte en alguien en quien se pueda confiar para ello. La historia de José está en el contenido de este video y ya se ha mencionado, pero hay que volver a ella aquí con una especificidad que la enseñanza general no requería. José recibió sus sueños proféticos a los 17 años. No entró en la plenitud de lo que esos sueños revelaban hasta que cumplió los 30 años. 13 años de espera, 13 años de una promesa que era vívida y específica e innegablemente dada por Dios, y sin embargo, completamente invisible en su cumplimiento durante más de una década de su vida. Y en esos 13 años no esperaba en la comodidad,
Esperaba en un pozo, en la esclavitud, en un país extranjero, en una celda de prisión, en circunstancias que contradecían tan profundamente todo lo que el sueño le había mostrado que una persona menos elegida, menos formada, menos anclada en la profecía, habría concluido mucho antes del 13º año que el sueño era erróneo, que había oído mal, que lo que se sentía tan divinamente cierto en la noche era en realidad producto de su propio deseo más que la palabra del Dios que lo creó. José no llegó a esa conclusión. Y la razón por la que no llegó a esa conclusión, la razón por la que el sueño sobrevivió a 13 años de circunstancias contradictorias sin perder su agarre esencial en su espíritu, es que lo que Dios sella en la noche no puede ser desellado por lo que el día le lanza contra. Los elegidos que han recibido auténticos depósitos proféticos en la noche, aunque esos depósitos sean pequeños y fragmentarios y aún no se comprendan del todo, llevan algo en su espíritu que las circunstancias de la temporada de espera no tienen el poder de borrar. Tú lo sabes. Incluso en los momentos más duros de la espera, lo sabes. Ese saber es el sueño que sobrevive. Ese saber es la promesa que se mantiene. Ese saber es la fidelidad de Dios que se niega a ser extinguida por la duración del proceso. La segunda cosa que hay que decirte es que la temporada de espera no es espiritualmente neutra, no es un tiempo muerto entre la promesa y el cumplimiento, es la temporada más activamente formativa de la vida elegida, la temporada en la que el carácter, la capacidad y la profundidad espiritual que requiere la plenitud del llamado se están construyendo en el interior de quien espera, capa por capa, a través de las mismas experiencias que más se parecen a un retraso, a una ausencia y a que la promesa se aleja en lugar de acercarse. Romanos 5, 3-5 habla de esto con una franqueza que resulta casi confrontativa en su negativa a minimizar el costo del proceso. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza que no defrauda no es una esperanza que llegó rápida y fácilmente. Es una esperanza que se construyó a través de la tribulación y la perseverancia y la formación del carácter que solo las largas temporadas de espera pueden producir, y no defrauda precisamente porque lo que se construyó en la espera es lo suficientemente sólido como para soportar el peso de lo que llega en el cumplimiento sin derrumbarse bajo él. La tercera cosa que hay que decir es la más personal y la más directa. Dios no te ha olvidado. Esto hay que decirlo con claridad y sin matizaciones que suavicen y diluyan su fuerza, porque los elegidos que llevan más tiempo esperando son a menudo los que han acumulado más pruebas de la mentira de que sí lo ha hecho, y esas pruebas, construidas a partir de temporadas de oraciones sin respuesta y promesas incumplidas, y de la implacable dificultad de una vida elegida que parece producir más espera que avances, pueden parecer más reales en los momentos más duros que la verdad a la que contradicen. Pero la verdad es esta. Isaías 49, 15 y 16 registran a Dios haciendo una pregunta y respondiéndola en el mismo instante. ¿Puede una mujer olvidar al niño que amamanta y no tener compasión del hijo de su vientre? Aunque ellas puedan olvidar, yo no te olvidaré. Mira, te tengo grabado en las palmas de mis manos. Tus muros están continuamente ante mí, grabado en las palmas de sus manos, no escrito en un libro que se pueda cerrar y dejar a un lado, no registrado en un archivo que se pueda archivar mal o pasar por alto. Grabado en sus palmas, lo que significa que cada vez que Dios mueve sus manos en la actividad de gobernar el universo y sostener la creación y dirigir los asuntos de los reinos y las naciones, tu nombre está allí. Tu situación está allí. Tu espera está allí, visible para Él en cada momento, recordada por Él en cada estación, sostenida por Él con una fidelidad que no fluctúa con la duración de la demora, ni con la profundidad de la dificultad. La ventana de la 1 a las 3 de la madrugada no se te ha cerrado porque hayas estado esperando mucho tiempo. En todo caso, la duración de tu espera ha estado forjando en tu espíritu ese tipo de hambre desesperada, despojada, en la que no queda nada más que Dios, que es una de las posturas más poderosas que existen para la recepción profética. Los elegidos a quienes la espera ha llevado al punto en que genuinamente no tienen nada que ofrecer a Dios más que a sí mismos. Ni un historial espiritual impresionante, ni entusiasmo emocional, ni la sensación de haberse ganado el encuentro que buscan, nada más que el hambre desnuda, honesta y sin adornos de una persona que ha esperado lo suficiente como para saber que Dios es lo único por lo que vale la pena esperar. Esos son los elegidos que se encuentran en el umbral de algo a lo que aquellos que lo lograron rápida y fácilmente quizá aún no tengan acceso.
La profundidad de lo que Dios libera en la vigilia profética es proporcional a la profundidad del interior que está preparado para recibirlo, y la temporada de espera, con toda su formación y todo su despojo, y todo su trabajo doloroso, humillante y formador del carácter, ha estado preparando en ti un interior capaz de recibir a una profundidad que tu yo anterior, menos formado, no habría podido contener. Tu avance no ha quedado atrás. No es una temporada que te perdiste mientras luchabas por mantener la fe durante la espera. Está por delante de ti, más cerca de lo que la espera te ha hecho sentir, preparada por el mismo Dios que preparó en la misma prisión que más se parecía al abandono, y vendrá con la misma repentina, la misma plenitud y la misma evidencia innegable de la orquestación divina que caracterizó cada cumplimiento profético en el relato bíblico. Sigue presentándote en las horas señaladas. Sigue posicionándote en la vigilia nocturna con el hambre que la espera ha profundizado en lugar de extinguir. Sigue orando, sigue registrando, sigue rindiéndote. Y confía, con todo lo que te queda después de que la espera se haya llevado lo que ha tomado, en que el Dios que te despertó para esta temporada nunca ha perdido de vista ni por un instante lo que está construyendo en ti, y en que la noche que has estado esperando está a punto de dar paso a una mañana que hará que cada hora de la espera no se sienta desperdiciada sino necesaria, no cruel sino bondadosa, no la ausencia de Dios sino la presencia oculta de un Padre que estaba obrando en la oscuridad todo lo que la luz está a punto de revelar. Todo lo que se ha volcado en este video ha ido avanzando hacia este único momento, y sería un flaco favor a todo lo que se ha dicho pasar por alto este momento, sin detenerse a reconocer el camino recorrido y el peso de lo que significa para los elegidos que han permanecido fieles desde el principio. No te topaste con este video por casualidad, no te despertaste esta noche entre la 1 y las 3 de la madrugada por coincidencia. No te encontraste aquí, en este momento, con este hambre ardiendo en tu espíritu, debido a una colisión aleatoria de circunstancias que por casualidad te llevaron frente a este contenido en esta hora concreta de tu vida. Estás aquí porque Dios lo dispuso así, porque Él vio este momento antes de que tú llegases a Él, porque la misma mano soberana que ha estado ordenando tus pasos a lo largo de cada etapa de tu viaje, incluidas las etapas largas y difíciles que parecían más bien un caos, te ha traído a este lugar en este momento por razones que están relacionadas con lo que Él está a punto de hacer en tu vida en los días y las noches que seguirán a este visionado. En este video se te ha dado algo que va más allá de la información. Se te ha dado un marco para comprender lo que ha estado sucediendo en el intervalo de la 1 a las 3 de la madrugada de tu vida, el intervalo en el que te has despertado repetidamente sin saber siempre qué hacer con ese despertar. Ahora sabes que el despertar no es aleatorio. Ahora sabes que Dios es un Dios de tiempos y temporadas específicos, que el horario de la 1 a las 3 de la madrugada tiene un peso bíblico que va desde la victoria de Gedeón en la vigilia intermedia, pasando por la acción de gracias de David a medianoche, hasta la oración de Pablo y Silas en la prisión que provocó el terremoto, pasando por las visiones proféticas de Daniel y la intercesión durante toda la noche del mismo Jesús, y que cada vez que te has visto sacado del sueño en este intervalo, has sido invitado a participar en una corriente de actividad divina que ha estado fluyendo desde antes de que nacieras y que lleva en su interior tu nombre, tu misión y tu destino. Se te ha mostrado por qué el enemigo teme este intervalo con un temor que no es proporcional a la incomodidad de tu sueño perdido, sino a la amenaza que representa tu presencia despierta, orante y proféticamente activada en esta hora para cada misión que Él ha desplegado contra tu vida. Has comprendido qué son los sueños proféticos, por qué los elegidos los necesitan, qué los ha estado bloqueando y cómo administrar e interpretar lo recibido en la noche con la fidelidad, el discernimiento y el seguimiento obediente que transforma la experiencia profética de una novedad espiritual en una auténtica fecundidad del reino. Y si eres uno de los elegidos que ha estado esperando mucho tiempo, has recibido una palabra dirigida al peso específico que has estado cargando, una palabra que nombra la espera sin minimizarla y que te señala, con toda la autoridad de la Escritura que la respalda, hacia el avance que la duración de la espera no ha anulado, sino que te ha estado preparando para recibir y llevar sin quebrantarte por su peso. Todo este entendimiento está ahora en ti. Pero el entendimiento, como ha dicho este video desde el principio, no es el destino, es la preparación, y la preparación ha sido lo suficientemente exhaustiva. Lo que viene a continuación no es más enseñanza. Lo que viene a continuación es el encuentro hacia el que la enseñanza ha estado conduciendo, la oración que activa lo que la instrucción ha explicado, el momento de comunión genuina, de espíritu a espíritu,
sin nada que retener, con el Dios que te despertó para esta hora y que ha sido paciente a lo largo de cada minuto de este video, esperando el momento en que estuvieras listo para dejar de recibir información y empezar a recibirlo a Él. Ese momento es ahora. ¿Estás listo? No porque hayas dominado todo lo que se ha enseñado, no porque cada hábito bloqueante haya sido perfectamente desmantelado y cada obstáculo interior haya sido completamente eliminado, sino porque estás aquí y tienes hambre, y el hambre en la presencia del Dios que sacia nunca es en vano. Él se encuentra con los hambrientos donde están, no donde creen que deben estar antes de ser dignos de ser encontrados. Y Él se está encontrando contigo ahora mismo, en este momento, en este instante, con todo lo que preparó para esta hora antes de que se pusieran los cimientos del mundo. Acércate a Él ahora con todo lo que este video ha despertado en ti. Acércate con la convicción, el hambre y la expectativa. Y si lo llevas contigo, con el cansancio, la larga espera, el avance que aún no ha llegado y la honestidad desesperada, despojada de no queda nada más que Dios, de un creyente elegido que ha perseverado el tiempo suficiente para saber que Él es lo único por lo que vale la pena quedarse. Acércate tal y como eres. A Él no le sorprende lo que traes. Él lo preparó. Él está listo para ello. Y lo que Él está a punto de liberar en esta oración final no es una conclusión de este video. Es el comienzo de un capítulo profético en tu vida, al que este video simplemente ha sido la puerta de entrada. Atraviesa esa puerta. Oremos juntos una última vez, con todo lo que tenemos, por todo lo que Él ha prometido. Has llegado al momento final de este video, y todo lo que se ha vertido en él, cada palabra de enseñanza, cada oración de entrega, cada fundamento bíblico que se ha sentado y cada verdad que se ha establecido, ha ido construyendo hacia lo que estás a punto de orar. Recibe estas palabras como si fueran tuyas. Deja que surjan desde lo más profundo de tu hambre y tu expectativa, y reza con todo el peso de un creyente elegido que comprende lo que conlleva esta hora y que ya no se conforma con nada menos que la plenitud de lo que Dios ha preparado para las noches que siguen a esta. Padre, me presento ante ti en esta oración final de esta vigilia con un hambre que la duración de este video no ha disminuido, sino que ha profundizado. Un hambre que no es producto de un impulso emocional, sino de una genuina convicción espiritual, la convicción de que lo que has prometido en Joel 2:28, que derramarás tu espíritu sobre toda carne, y que los hijos y las hijas profetizarán, y que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones, no es una promesa histórica que expiró con la iglesia primitiva, sino una declaración viva, activa y en tiempo presente de lo que estás haciendo en este mismo momento en las vidas de los elegidos que se han posicionado para recibirla. Me estoy posicionando en este mismo momento, Señor, plenamente, completamente, sin reservas. Me mantengo firme en esa promesa con ambos pies y te pido que la cumplas en mi vida a partir de la próxima hora de sueño que siga a esta oración. Te pido, Padre, que abras la dimensión profética de mi vida nocturna con una determinación y una permanencia que marquen esta noche como el comienzo de una nueva temporada. No una temporada de impresiones fragmentarias ocasionales que me cuesta recordar e interpretar, sino una temporada de sueños proféticos claros, específicos, orientadores y espiritualmente significativos que lleven tu firma inconfundible, que sobrevivan a la transición del sueño a la vigilia con su claridad y su peso intactos, que hablan de las circunstancias reales, las tareas reales y las preguntas reales de mi vida con el tipo de precisión personal, específica y amorosa que solo puede provenir de un Dios que me conoce por completo y que está comprometido a comunicarse conmigo, no con vaguedades generales, sino con el lenguaje específico, íntimo y dirigido personalmente de un padre que habla directamente a un hijo al que ama. Te pido eso, Señor, con la audacia de Hebreos 4:16, acercándome a tu trono de gracia para obtener misericordia y hallar gracia en este momento de necesidad. Y mi necesidad esta noche es un oído atento en la noche, un espíritu que sueña, un interior activado proféticamente que reciba de ti en las horas de sueño con la misma claridad y la misma fiabilidad que busco en las horas de vigilia. Declaro ahora mismo, en la autoridad de Juan 10:27, que soy tu oveja y que oigo tu voz. No solo durante las horas diurnas de oración consciente y lectura de las Escrituras, sino también por la noche. En las horas de sueño, en los sueños que me visitan en las profundas vigilias entre la 1 y las 3 de la madrugada y más allá.
Oigo tu voz en la noche, Señor, porque tú has dicho que tus ovejas oyen tu voz, y yo reclamo esa promesa sin reservas, sin la creencia limitante de que se aplica a todos los demás, pero que, de alguna manera, no se aplica plenamente a mí, sin permitir que la decepción acumulada de las temporadas de sequía pasadas hable más alto que la palabra viva que declara mi identidad como alguien que oye. Yo oigo. Soy quien oye, soy quien sueña, soy un vaso elegido para la comunicación profética en la noche, y lo declaro ahora no por presunción, sino por fe, fundamentado en tu palabra y sostenido por tu espíritu, y confirmado por el mismo hambre que pusiste en mí, que no habría sido puesta allí si lo que anhelaba no estuviera genuinamente disponible. Espíritu Santo, entra en mi sueño esta noche. No como una presencia distante que observa desde fuera las horas de mi descanso, sino como el Espíritu que mora en mí, activo, que deposita sueños y libera revelaciones, tal y como eres, moviéndote a través de las horas de mi sueño con la misma libertad y la misma intencionalidad con la que te moviste sobre la superficie de las aguas en Génesis 1:2, trayendo orden, vida y una creación con propósito a partir de lo que antes carecía de forma. Muévete a través de mi noche con esa misma libertad creativa, con propósito y generadora de vida. Deposita en mi espíritu dormido lo que mi mente consciente no ha podido recibir en medio del ruido y la distracción de las horas de vigilia. Abre el canal de los sueños que describen Job 33:15 y 16. El canal a través del cual abres los oídos de los hombres y sellas su instrucción mientras duermen en sus lechos. Y sella tu instrucción en mi espíritu esta noche con una permanencia y una claridad que la mañana no pueda borrar y que las exigencias del día no puedan disolver. Cubro mi sueño esta noche con la sangre de Jesucristo. Todo intento del enemigo de corromper los sueños que tú envías, por introducir miedo, confusión o engaño en la atmósfera profética de mi noche, por hacer que me despierte sin recuerdo de lo que se me ha depositado, por tergiversar el simbolismo de lo que recibo en algo que me aleje de ti, en lugar de profundizar mi alineación contigo, cubro cada uno de esos intentos con la sangre que Apocalipsis 12:11 declara que es el arma de la victoria. El enemigo no tiene autoridad sobre mi vida onírica. No tiene acceso al canal a través del cual tú me hablas por la noche. No tiene poder para corromper lo que tú has consagrado, y declaro que mi vida onírica está consagrada a ti esta noche, apartada, cubierta, protegida y santificada por la obra consumada del Calvario. Mis noches te pertenecen, Señor. Cada hora de sueño que siga a esta oración te pertenece, y recibo tu protección sobre cada una de ellas con la plena confianza del Salmo 91:11, de que has encargado a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Recibo esta noche, Padre, como el comienzo de una vida de sueños proféticos que crece en profundidad, claridad, frecuencia y fecundidad con cada noche fiel que siga a esta. El comienzo de una relación con la vigilia nocturna que ya no es renuente ni incierta ni definida por las estaciones áridas del pasado, sino que es hambrienta y expectante, y cada vez más experta en el arte de recibir, interpretar y administrar lo que tú liberas en las horas sagradas de la noche profunda. El comienzo de un capítulo profético en mi vida, al que este video entero ha sido la puerta de entrada, y estoy cruzando esa puerta en este mismo momento con todo lo que tengo, en plena rendición, en plena expectativa, con la plena confianza de un creyente elegido, que sabe que el Dios que lo despertó para esta hora, nunca ha preparado una cita sin preparar también todo lo que esa cita estaba destinada a liberar. Lo recibo todo, Señor. Cada sueño, cada visión, cada instrucción sellada, cada depósito profético que esta noche y todas las noches que le sigan fueron diseñadas para llevar. Lo recibo en el nombre de Jesucristo, quien es Señor sobre la noche y el día, sobre los que duermen y los que están despiertos, sobre lo visible y lo invisible, ahora y para siempre. Amén. Si este video ha hablado a tu espíritu, no te vayas sin suscribirte. Pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, activa tus notificaciones y comparte este video con alguien que necesite encontrarse con Dios en la noche. Apenas estamos empezando, y lo que viene a continuación es algo que no te puedes perder. Quédate con nosotros.